Hola familias de Ser Mamás, bienvenidos nuevamente a este programa que siempre hemos hecho con todo el corazón y con todo el amor para llevarles buena información y educación a través de las pantallas a todos sus hogares. Hoy estamos con dos invitadas que ya habían estado con nosotros, Yesenia y Mariana, bienvenidas nuevamente. Muchas gracias, Caterine, por la invitación. Bueno, el tema para el día de hoy va a ser el EPOC, entonces empecemos hablando sobre qué es el EPOC, Jessie. El EPOC es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, esa es una patología respiratoria y pulmonar, donde lo cual ocurre es que los bronquios se obstruyen y por eso se restringe el paso del aire. Son pacientes entonces que generalmente se les diagnostica después de los 40 años, aunque han casos de pacientes jóvenes en edad entre 25 y 35 años que se le han diagnosticado. Y esto además, cuando el EPOC está muy avanzado, lo que también produce es que los bronquios se llenan las mucosas de los bronquios se llenan como de una flema, que por eso las personas epocosas tosen con repetición y mantienen muchas secreciones, y si no se hace como un tratamiento adecuado, entonces se hace una infección que se exacerba pues como esta patología. Bueno, Jessie, ahí es donde muchas personas entran en confusión y yo quisiera que habláramos sobre la diferencia entre el EPOC, padecer EPOC, y la bronquitis crónica, porque de pronto muchas personas llegan a confundir estas dos patologías. Bueno, la bronquitis y la EPOC las asocian frecuentemente, pero son bastante diferentes. La bronquitis se caracteriza más por la presencia de tos y flema o moco pues de forma habitual, pero no hay una obstrucción como tal. Cuando hablamos de EPOC, hablamos también hay tos y flema, pero hay una obstrucción confirmada por espirometría. Bueno, ¿qué produce el EPOC? Porque como decías ahora, Jesse, generalmente son pacientes mayores de 40 años quienes son diagnosticados con el EPOC, ¿cierto? Pero también pacientes jóvenes se han visto casos en ellos. Entonces, ¿qué es lo que produce realmente el EPOC? Bueno, las causas del EPOC son variantes. Las más importantes son como la exposición a la biomasa. ¿Qué quiere decir esto? Son pacientes que han estado expuestos al humo de leña, como es el caso de nuestros abuelos o de nuestros tíos mayores, pacientes que han estado expuestos al humo del cigarrillo por largos periodos de tiempo, incluso así no sean fumadores activos, sino solamente fumadores pasivos. También se da por el déficit de una proteína, que puede ser entonces hereditario, pero no es pues como muy común. Todo esto se da y produce ciertos síntomas, como por ejemplo que es la tos recurrente y que va ascendiendo a medida que pasa el tiempo. También se pueden producir sibilancias, en este caso pues que es el silbido por el estrechamiento de los bronquios. Se puede producir entonces fatiga respiratoria y aumento de la dificultad. Generalmente estos pacientes gastan mucha energía y empiezan a volverse delgados. Hay otros pacientes que se pueden volver obesos. Eso depende también porque el EPOC pues tiene como unas diferencias, pero generalmente esas son como sus principales causas. Después del diagnóstico que le dan a la persona de EPOC, ¿el EPOC tiene cura o cómo es el tratamiento? Bueno, el tratamiento habitual del EPOC es con corticosteroides o esteroides y broncodilatadores. Y también el cambio de hábitos, es decir, si el factor que predispone al paciente al EPOC es el humo del tabaco, el humo de la leña o agentes químicos irritantes, lo que debe hacer es evitar esa exposición. También es muy común que ya a un nivel avanzado de la enfermedad se empiece a utilizar el oxígeno o requiera de este. ¿Y cómo es el diagnóstico de EPOC? O sea, ¿cómo sabemos que una persona está padeciendo de EPOC? Bueno, entonces inicialmente tenemos el factor de que el paciente o el antecedente de que el paciente estuvo expuesto a agentes químicos, al tabaco, al humo y empieza a presentar los síntomas. Entonces el médico lo que va a hacer es enviarle una prueba que se llama espirometría. Esta espirometría va a medir el flujo de aire y va a medir cuál es el nivel de obstrucción. Entonces, de este modo es que se diagnostica el EPOC y se clasifica ya de acuerdo a los síntomas, con qué frecuencia hay una exacerbación, es decir, complicaciones, es así. Bueno, ¿y el EPOC tiene tratamiento, Mariana? Sí, el tratamiento del EPOC, como lo había dicho anteriormente,
es con broncodilatadores y con esteroides, y en algunos casos va a requerir del uso del oxígeno y evitar los factores que produjeron el EPOC. Bueno, si una persona por el EPOC llega a tener dependencia al oxígeno, ¿cuáles son los cuidados que deberíamos tener con el oxígeno en la casa? Listo, entonces es un tema muy importante porque generalmente el EPOC grave llega ya a tener el oxígeno en casa. Entonces lo principal que tenemos que conocer es que el oxígeno es un medicamento. El oxígeno no es simplemente un sistema para yo poder respirar, no. Independientemente el oxígeno tiene sus efectos secundarios y yo debo saberlo manejar muy bien en casa. Entonces debo mirar a qué litraje está, cuánto me lo mandó el médico, no que yo me lo voy a poner a eso, yo me lo voy a poner a esto, no solamente un especialista, sea médico, sea en terapia respiratoria, somos los encargados como de la titulación del oxígeno. Aparte de eso, debe tener entonces el concentrador de la casa en un lugar libre, en un buen espacio, que haya una adecuada ventilación, que haya una adecuada conexión a la luz, que el agua siempre esté limpia, el agua siempre hay que cambiarla cada 24 horas, que la cánula nasal entonces siempre esté en buen estado, porque ellas con la humedad del oxígeno van poniéndose como rígidas en la parte pues como las fosas nasales, entonces que el paciente las conozca. Es muy importante de la cánula nasal el largo. Hay pacientes entonces que para poder transportarse a la sala, para poder transportarse a la cocina, utilizan cánulas nasales muy largas, y esto si el paciente lo tolera está bien, pero hay pacientes que no toleran porque el oxígeno se demora mucho en llegarles. Entonces es bueno que tengan como los diferentes tamaños las cánulas nasal. Una persona con EPOC se puede alimentarse normalmente, no tiene ninguna restricción con los alimentos o tiene alguna restricción con la forma de alimentarse. Sino en la parte del paciente con EPOC es importantísimo la alimentación. Los pacientes con EPOC tienden entonces a bajar peso porque ellos hacen hipermetabolismo por la demanda energética que gastan pues, por obtener la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Son pacientes que deben tener buena dieta rica en proteína, pero también más que proteína, antioxidantes. Entonces deben comer muchas frutas, muchas verduras, deben comer como más alimentos que no les causen tanto estreñimiento, que no les produzca tanta fuerza como al ir al baño, porque esto también los descompensa. Tienen entonces que evitar los carbohidratos, lo que son las harinas, todas esas cosas me descompensan mucho el EPOC, entonces ellos deben tener como una alimentación muy sana y deben tomar mucho líquido, son pacientes que deben estar hidratándose constantemente. A la hora de realizar alguna actividad física, Mariana, ¿tienen alguna restricción o cómo es el tema de la actividad física con los pacientes con EPOC? Bueno, los pacientes con EPOC de hecho no tienen ninguna restricción al ejercicio o a la actividad física, de hecho es algo que les favorece porque con el ejercicio pueden mejorar su capacidad funcional respiratoria, entonces por el contrario es algo muy bueno. Lo que más suelen hacer es salir a caminar, entonces se debe empezar de forma gradual, saliendo a caminar, un tramo corto y a medida que van pasando los días ir aumentando el trayecto, pero es de gran beneficio porque mejora la capacidad de los músculos respiratorios y en el momento de una exacerbación no se van a fatigar tan fácil. Bueno, ¿hay alguna vacuna para contrarrestar el EPOC o los pacientes con EPOC se pueden vacunar? Bueno, en el momento pues vacunas para el EPOC no hay, pero obviamente el paciente sí se puede vacunar contra las enfermedades normales. En este momento que estamos pues en el COVID-19 es un paciente antes priorizado para vacunarse, estar cada año vacunándose contra la influenza, que es pues una muy buena vacuna que se hace cada año. Y sí, las otras vacunas que tengan, porque la verdad son anticuerpos que ellos necesitan o que todos necesitamos, pero ellos en general, porque ellos van perdiendo inmunidad por la enfermedad que padecen. Bueno, ahorita mencionaban que ellos con algunos alimentos o con la actividad física se pueden descompensar. Cuando hablamos de descompensarse, ¿a qué nos referimos, Mariana? Bueno, la descompensación en el EPOC es la aparición de los síntomas, o sea, es decir, los síntomas siempre están, pero hay una gravedad de estos, es decir, hay más tos, hay más flema, hay dificultad para respirar. Entonces, como tal, es eso, es como un deterioro clínico de su patología de base. Bueno, ¿y qué hacer en ese momento? ¿Qué debe hacer el paciente cuando tenga una descompensación? Bueno, entonces tiene que estar vigilante del aspecto de la flema,
que expectora. Si hay presencia de dificultad respiratoria, si hay uso de músculos accesorios, es decir, la dificultad respiratoria es muy notoria porque se me hunde la fosa suprasternal, porque se me hunden las costillas, ¿cierto? Porque ya tengo que hacer un uso, tengo que moverme o tengo que tomar alguna posición para que el aire me entre mejor. Aparte de eso, debe estar monitorizando pues su temperatura. Si hay un aumento de esta, debe acudir al médico porque nos puede estar indicando de que toda esa flema que hay en el pulmón me hizo una infección o una sobreinfección, ¿cierto? Entonces ya requiere, si tiene el oxígeno de base, lo más probable es que requiera más oxígeno aún y de otros medicamentos como antibióticos en caso pues de que haya una infección. Entonces, ¿cuál es ese momento preciso, Jessy, donde tenemos que decir es el momento de ir al médico porque ya la crisis fue muy fuerte por el poco? Listo, entonces, pacientes entonces que se sientan más fatigados de lo normal, como por ejemplo ya los signos que dijo Mariana, que es como el hundimiento de costillas, bueno, pero que ellos mismos se sientan mal. Hay pacientes que incluso no hacen ninguna otra clínica, pero se sienten mal. O pasa al contrario, a veces la pulsoximetría es muy importante. A veces son pacientes que saturan 93, 94, lo normal es mayor de 90, pero son pacientes que clínicamente se ven inestables. La palidez de mucosas, la mucosa entonces azuleja como digamos la cianosis, el color azulado pues como en labios, en lengua, tener entonces dificultad para respirar, decaimiento, no quererse parar de la cama, no querer entonces hacer nada de lo que anteriormente hacía, fiebre, son entonces lo que me ayuda pues como a mirar rápido una interconsulta en urgencias. Bueno, llega el momento de ir a nuestra pausa comercial. Les recordamos que en YouTube nos pueden encontrar como Cable Plus Televisión y ahí pueden ver todo el contenido que hasta el momento tenemos al aire. Ya regresamos. A dormir, a dormir, a dormir y mi bebito, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz. A dormir, mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. Estás viendo Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Prende la fiesta sin pólvora, enciende la alegría de la Navidad y vivamos unidos en familia. En Guarne decimos no a la pólvora. Una campaña de Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Cable Plus Televisión los invita a que hagan parte de los delegados sectoriales que conformarán la Asamblea General de la Asociación para los años 2022-2023 y así hacer parte de un grupo selecto de asociados el cual estará encargado de direccionar el futuro de nuestra organización. Para consultar cómo pueden inscribirse, pueden comunicarse al número 322-1342 o acercarse a nuestras instalaciones. Para nosotros es muy importante contar con su participación. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. ¿Sabías que Cable Plus Televisión cuenta con el servicio de Win Sport Más? Por tan solo 29.900 pesos podrás disfrutar todo el contenido premium deportivo. Para más información, comunícate al 322-1342 o acércate a nuestras instalaciones. A dormir, a dormir, a dormir y mi bebito, que tus sueños sean siempre de amor, cariño
Regresamos de nuestra pausa comerciales y queremos contarles que este es nuestro último programa del año, así que esperamos que lo aprovechen muchísimo toda esta información que les estamos llevando a través de las pantallas acerca del EPOC. Bueno, Mariana, antes de irnos a comerciales estábamos hablando como del momento de crisis, de descompensarse y en qué momento ir al médico, pero es muy importante la terapia respiratoria en estos momentos para no entrar en esas crisis. Entonces, ¿cómo manejar el tema de la terapia respiratoria antes de las crisis y después de esas crisis? Bueno, es muy importante tener una rehabilitación pulmonar, por decirlo así, permanente en este tipo de pacientes, debido a que por su patología ellos tienen, por decirlo así, un desacondicionamiento más alto de los músculos respiratorios, entonces tienden a fatigarse muy rápido. ¿Qué hay que hacer? Hay que fortalecer estos músculos para que en el momento dado se dé una complicación, una descompensación, el paciente tenga con qué responder, es decir, tenga la fuerza, tenga la capacidad para respirar. Entonces, por eso es muy importante que el paciente conozca varios ejercicios o tenga pues su terapeuta respiratorio pues como de cabecera, como se tiene el médico, para que le enseñe con qué ejercicios puede fortalecer los músculos, cómo puede ayudarse, ¿cierto? Entonces, si el paciente de base ya se conoce y sabe tratarse, va a ser más difícil que llegue a una exacerbación, ¿cierto? Aunque bueno, puede llegar pues una infección y hacer que esto suceda, pero haber una buena respuesta. Y ya cuando hay una descompensación, el terapeuta respiratorio le va a ayudar a sacar todas las secreciones que se le van acumulando en el pulmón, a rehabilitarlo, porque igual, como se decía antes, hay un desacondicionamiento físico y por ende pulmonar del sistema respiratorio. Entonces el terapeuta va a ayudar a que esta capacidad no se restaure del todo, pero sí mejore, y va a mejorar también la calidad de vida. Entonces, por eso es muy importante tener como tal una interconsulta y ya pues como su seguimiento por terapia respiratoria. Bueno, ¿y cuáles son esos ejercicios que de pronto ayudarían a esas personas que padecen EPOC a mantenerse o a no entrar en crisis como de manera tan seguida? Jessie. Listo, los ejercicios entonces se dividen en varias fases. Uno de los ejercicios es como el descansamiento diafragmático. Con este entonces lo que queremos es que el paciente no sienta esa fatiga todo el tiempo, o si la siente entonces sienta periodos de descanso, o que por lo menos no le va a avanzar como la fatiga muscular al respirar. Entonces son ejercicios que los pacientes pueden utilizar en casa, como por ejemplo con Theravada, ejercicios entonces donde el paciente puede hacer un estiramiento de todos los músculos, incluyendo miembros superiores, incluyendo tronco, abdomen, y muchas veces si da, el paciente puede hacer entonces ejercicios entonces con los miembros inferiores. También hay ejercicios entonces para ayudar a expectorar las secreciones, que es muy importante. El paciente, si logra expectorar las secreciones, logra respirar mucho mejor, logra hacer pues como una vida pues como más fácil. Entonces son ejercicios entonces donde se incentiva al paciente a toser, a que aumente la presión intratorácica para que el paciente saque más fácil las secreciones con ayuda del terapeuta. Entonces hay ejercicios que el paciente los puede realizar solos, y con ayuda de nosotros le ayudamos con los ejercicios para que el paciente pueda expectorar y pueda entonces sentirse más descansado. Aparte de eso, evitar una infección, como para que no se le vaya pues como a tener una especie de infección de los bronquios. Otra de las cosas son ejercicios de energía, como evitar pues como la sobreenergía en estos pacientes, porque son pacientes que aunque para uno es muy fácil pararse de la silla e ir a la sala, para algunos pacientes no. Entonces son pacientes que se deben bañar más despacio, incluso entonces si no pueden ir al baño, entonces facilitarle un baño seguro cerca de donde se encuentre. Son pacientes que no pueden ir a cocinar, entonces no pueden ir a la cocina, entonces tienen que tratar como que los alimentos lleguen, pero no es el hecho de que digamos, no, mi abuelito está muy asfixiado, entonces él no puede ir a la cocina, entonces que no venga a la cocina y mi tía va y le da la cuchara y tal. No, el paciente también toca incentivarlo a que haga ejercicio, que él mismo coja la cuchara, que haga ejercicio poco a poco, aunque mantenga la fatiga muscular, porque lamentablemente pues es algo primordial que tiene la patología. Entonces son como esa clase de ejercicios que pueden como encontrar para ayudarse a que estén mucho mejor. Bueno, ¿cuál es el examen que diagnostica el EPOC y cómo se realiza ese examen?
Bueno, el examen para diagnosticar la EPOC se llama espirometría. Este examen lo que va a hacer es que nos va a medir el flujo de aire y de este modo nos va a decir cuál es el nivel de obstrucción. Entonces, como tal, se realiza en los laboratorios de pruebas de función pulmonar. Es mediante un aparato en el que se le va a instalar una boquilla en la boca. El paciente debe soplar el aire, hacer una respiración profunda y luego soplar el aire. Y cuando realiza eso, se piden algunos parámetros y ya de ese modo se diagnostica. Aunque en algunos casos, o sea, el examen como tal suena fácil, pero es algo complicado para los pacientes hacerlos. Entonces a veces no se logra como tal realizarlo y toca volverlo a programar o dejar el examen inconcluso. Bueno, hay pacientes que ya llegan a un EPOC demasiado avanzado y toca realizarles una traqueostomía. ¿En qué momento se llega como a estos extremos? Porque ya son situaciones más delicadas y ¿por qué se debe llegar a realizar la traqueostomía? Sí, Kate, en estos pacientes generalmente ya cuando el EPOC es tan grave y tan severo, se necesitan entonces de otras maneras para ayudarles a respirar, ya que ellos solos o con el oxígeno que tienen en la casa no suplen las demandas metabólicas que el cuerpo les está exigiendo. Entonces, ¿qué pasa? Son pacientes que tienen que ir a urgencias, después pasan a hospitalización o pasan directamente a una unidad de cuidado intensivo y son pacientes que han estado ventilados mecánicamente mucho tiempo o pacientes que simplemente no los pudieron liberar de la ventilación mecánica. Entonces, ¿qué pasa? En este sentido toca hacer una traqueostomía y para hacer una traqueostomía estos pacientes deben ir a casa de esta manera. Además, entonces se debe dar una buena educación a la familia para manejo de traqueostomía en casa. Nosotros también, por medio de la terapia respiratoria domiciliaria, atendemos a estos pacientes, damos la educación necesaria y ayudamos a que el paciente no crea que porque llegó al momento de la traqueostomía ya es como el fin. No, hay pacientes que se rehabilitan muy fácil, continúan con la traqueostomía, otros que posiblemente se va a poder corregir y se va a poder decanular. Esto quiere decir que se le va a retirar y otra vez va a utilizar el oxígeno, o hay pacientes que lo van a necesitar, pero son pacientes que necesitan de un profesional que los acompañe y que la familia siempre tenga pues presente que no es el fin, que simplemente es un procedimiento que se realizó para ayudarle al paciente a no quedarse en un hospital. Bueno, ¿y cuáles son esas recomendaciones generales que le dan a esos pacientes que sufren EPOC? ¿Qué recomendaciones podríamos darles? Bueno, las recomendaciones como tal es abandonar el uso o el consumo del tabaco, si puede ser pues el factor desencadenante de su EPOC, o evitar a la sustancia a la cual estuvo expuesto. El ejercicio, como se mencionaba anteriormente, el ejercicio es bastante importante porque nos va a ayudar a recuperar esa fuerza en los músculos, esa capacidad respiratoria. También la alimentación, como lo mencionó Yesenia, es importante una dieta alta en proteína pero baja en carbohidratos, dado que los carbohidratos también complican de cierto modo la patología. Y los cuidados, por ejemplo, ahora en la época de COVID, el uso del tapabocas, la vacunación anual antigripal, que esta sería la influenza, y también para la neumococo, ya sea para 5 años o de por vida. También es importante que ahora, como lo mencionábamos antes, en la época de COVID, se use pues el tapabocas, se evite estar en aglomeraciones y no solamente es el hecho de, como tal, el paciente no salir, sino que las personas que tengan contacto con él también cuidarse, porque hemos visto bastante de que los pacientes están en sus casas, pero los familiares llevan la enfermedad. Entonces, no solamente el COVID, si estamos muy agripados, lo mejor es no visitar a nuestras abuelas, a nuestros abuelos o al familiar que esté pues, con esta condición de base, porque ellos son más susceptibles a que se les peguen esos virus y se compliquen. Para nosotros como jóvenes puede ser una gripa más leve, algo como dice uno a veces, tengo un catarro, o eso es como una simple gripa, pero para ellos no es así. Para ellos sí hay otros riesgos, entonces como tal debemos cuidarnos nosotros, y si nos cuidamos nosotros, les estamos cuidando a ellos.
Bueno, los terapeutas respiratorios no solamente están para acompañar y hacerle terapia a los pacientes con EPOC o con asma, sino también a los pacientes con COVID. ¿Qué otro tipo de patologías pueden ustedes estar ahí acompañando en ese tema de la terapia respiratoria? Bueno, sí, claro que sí. Nosotros atendemos pacientes de muchas clases de patologías, no solamente respiratorios ni cardíacas. También atendemos pacientes con traumas raquiomedulares, como son pacientes entonces que han tenido accidentes de tránsito o van pacientes que han tenido caídas desde alturas, en su trabajo, en su vivienda, y son pacientes que no pueden, pierden la capacidad física y por ende llegan a un deterioro respiratorio, donde cual les debemos ayudar entonces a volver a alcanzar esa capacidad o por lo menos ayudarle pues como al manejo de las secreciones, lo mismo que como te dije pues accidentes de tránsito como lo son fracturas, porque nosotros somos los encargados pues como de que el paciente deje de estar tanto tiempo en cama también en la parte respiratoria y ayudarle entonces a que el paciente haga los ejercicios y el pulmón entonces no presente un desacondicionamiento. Aparte de eso entonces pacientes cardíacos como lo son infartos o como también enfermedades neurológicas como son derrames cerebrovasculares, todas esas cosas nos competen y estamos pues como muy dispuestas como a realizar como toda la terapia con toda esa clase de pacientes. Bueno, Mariana, ¿cómo es el proceso de solicitar el servicio de terapia domiciliaria? ¿Dónde les pueden escribir, llamar? ¿Cómo se puede agendar la cita? Bueno, se pueden comunicar con nosotras vía telefónica o vía WhatsApp al número 320-761-1272 o por Instagram @terapia respiratoria YM. Bueno, ustedes están en el oriente antioqueño, en el municipio de Río Negro, ¿van hasta el domicilio del paciente o cómo es el proceso con ustedes? Sí, de acuerdo pues al sitio donde el paciente viva, nosotros nos trasladamos hasta allá y realizamos la terapia. Realizamos domicilio en Río Negro y todo el oriente antioqueño. Bueno, así que ya saben, ahí están los contactos y las redes sociales de Yesenia y Mariana, que están dispuestas a prestarles el servicio de terapia respiratoria, ahora en tiempos de pandemia que ha sido tan necesario recuperar y rehabilitar todo el sistema respiratorio. Entonces ahí están los contactos. Si necesitan de una terapeuta respiratoria, pues aquí tienen estas dos profesionales de la salud. Les contamos entonces que este es nuestro último programa del año y les agradecemos muchísimo por habernos acompañado, por estar ahí, por permanecer en sintonía, por ver nuestros programas a través de las redes sociales y todas las personas que también nos escriben desde los otros municipios que siempre mencionamos, del oriente, del Valle de Aburrá y del área metropolitana y el nordeste antioqueño. Chicas, a ustedes muchas gracias por haber aceptado Muchas gracias por la invitación. Bienvenidas por acá y recordemos nuevamente las redes sociales, Mariana. Bueno, en Instagram nos pueden encontrar como @terapia respiratoria YM o nos pueden contactar en vía telefónica o WhatsApp al número 320-761-1272. Bueno, familias, nuevamente muchísimas gracias. Les deseamos desde Cable Plus Televisión y Ser Mamás una feliz Navidad y un próspero 2022. Nos vemos el próximo año. Los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. Adore en